Estaba muerta, no casi muerta, muerta. El corazón se detuvo, el cuerpo en el asfalto, la lluvia cayendo sobre mí. 11 minutos. Y lo que Jesús me mostró en esos 11 minutos hará que mucha gente me llame loca, hará que el líder de mi iglesia me llame enojado otra vez, hará que mi familia me pida que pare, pero no pararé, porque lo que vi no es algo que te guardes cuando sabes que todavía hay tiempo para que la gente actúe. Mi nombre es Ashley Collins, tengo 25 años, he estado cuidando a ancianos durante 7 años, no soy nadie especial, no tengo un canal, no tengo un ministerio, no tengo nada que vender, tengo lo que vi y lo que vi sucederá antes de que termine mayo, no en 10 años, no en una profecía vaga que podría significar cualquier cosa, en mayo, con fecha, con detalles. Necesito preguntarte algo antes de continuar. Si lloro durante este video, lo siento. Ya he llorado grabando esta parte 3 veces antes de poder terminar. No puedo hablar de lo que vi sin llorar. No puedo hablar de lo que Jesús me mostró sin que esas imágenes regresen con la misma fuerza que tenían cuando estuve allí. Así que, si me detengo, si me tiembla la voz, si me brotan las lágrimas, denme un segundo, porque lo que tengo que decir es demasiado importante como para dejarlo a medias. Llevo 7 años cuidando a ancianos. No aprendí esto en ninguna escuela. Aprendí haciendo, aprendí cometiendo errores. Aprendí sentada junto a la cama a las 2 de la mañana sosteniendo la mano de alguien que temía no despertar al día siguiente. He cuidado a personas que ya no recordaban sus propios nombres, pero que aún reconocían a alguien que entraba en la habitación con buenas intenciones. He cuidado a personas que ya no podían hablar, pero que apretaban mi mano de una manera que decía todo lo que había que decir. Me he quedado en la habitación de alguien que se estaba muriendo porque su familia vivía lejos y no llegaría a tiempo y no iba a dejar que esa persona se fuera sola. Hago esto porque es lo que sé hacer. Lo hago porque de verdad me importa. Y digo esto no para alabarme, sino porque es importante que entiendas quién soy antes de escuchar lo que tengo que decir. No soy alguien que busque atención. Soy una persona que dedica sus días a cuidar de gente a la que el mundo ha dejado de prestar atención y que volvió de entre los muertos tras 11 minutos de vida, con un mensaje que no elegí llevar conmigo, pero que no puedo abandonar. Era jueves por la mañana. Iba a casa de uno de mis pacientes. La carretera estaba mojada. La moto perdió el control en una curva y no tuve tiempo de hacer nada, ni un pensamiento, ni una oración. El asfalto aparecía y desaparecía y entonces ya no estaba en la carretera, no había túnel, no había luz que viniera de lejos. Esas cosas que la gente dice que pasan no pasaron. Un segundo estaba cayendo y al siguiente estaba en otro lugar. Un lugar más real que cualquier cosa que haya tocado en esta vida. El suelo era firme, el aire era limpio de una forma que no existe aquí. Miré mis manos y eran mis manos, las mismas de siempre, pero más claras, más reales, como si hubiera vivido toda mi vida viendo todo a medias y por fin estuviera viendo de verdad. Pues sabía que mi cuerpo estaba sobre el asfalto, sabía que estaba muerto y lo que nunca podré explicar bien es que no me asustó en absoluto. Al contrario, fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí completamente bien. Él caminaba hacia mí. No intentaré describir cómo era porque no puedo. Nadie puede. Cualquiera que diga que puede, miente. Lo que sí diré es que cuando me miró, me sentí conocida de una manera que nunca antes había experimentado. No juzgada, conocida. Él lo sabía todo sobre mí, cada una de las cosas que hice, cada una de las cosas que no hice y que debería haber hecho. Cada noche lloraba sin decírselo a nadie, cada vez que rezaba sin estar segura de que alguien me escuchara. Él lo sabía todo y, sin embargo, caminaba hacia mí sin dudarlo. Dijo mi nombre, Ashley. Lo siento. Cada vez que llego a esta parte no puedo contenerme. Cada vez. Porque escuchar tu nombre en su voz es algo que no se puede comparar con nada en esta vida, y saber que intentarás describirlo ante una cámara y no podrás hacerle justicia es frustrante de una manera que me rompe por dentro. Dame un segundo. Dijo mi nombre y supe que no había error, que era a mí a quien quería, y entonces dijo, volverá,
y tú dirás lo que yo te mostraré, no para probar nada, para darles a las personas la información que necesitan mientras aún hay tiempo, y entonces él me lo mostró. Vi Estados Unidos desde arriba, vi las ciudades, las carreteras, los ríos, y había partes de lo que veía que estaban oscuras, como si hubieran sido borradas. Antes de que él me mostrara nada, ya entendía lo que significaban esas partes oscuras. Primero vi la guerra, vi Irán, vi misiles, vi bases en llamas, vi a jóvenes estadounidenses siendo enviados a morir al otro lado del mundo mientras su propio país se desmoronaba desde dentro. Y luego vi lo que viene después de la guerra, de lo que nadie habla, de lo que las noticias no transmitirán hasta que sea demasiado tarde. Jesús me dijo un número que no quería oír, un número que hizo temblar mi espíritu de la misma manera que mi cuerpo habría temblado si todavía estuviera en el asfalto. 3%. 3% de la humanidad sobrevivirá a lo que viene después de la guerra. No es una metáfora, no es un símbolo, es el número que me dijo con una voz que no era ni distante ni fría. Era la voz de alguien que sufre mientras dice lo que hay que decir, porque sabe lo que ese número significa en la vida real, en rostros reales, en personas reales. Regresé con una sacudida en el pecho. El paramédico lo estaba contando en voz alta. Seguía lloviendo. El asfalto estaba frío contra mi espalda y las visiones estaban ahí, todas ahí, cada fecha, cada detalle, cada nombre, todo firmemente dentro de mí, como si hubiera sido grabado intencionalmente para que no me perdiera nada. No era como un sueño que desaparece al despertar, era como un recuerdo intencionalmente colocado allí, protegido, completo, esperando a que abriera la boca y lo contara. Estoy grabando este video 2 días después de regresar. El líder de mi iglesia me llamó pidiéndome que no publicara nada. Mi familia cree que me golpeé la cabeza y que mi cerebro lo inventó todo. Lo entiendo. Si fuera otra persona quien dijera eso, pensaría lo mismo. Pero yo estuve allí, lo vi, y lo que vi no es mío para guardarlo, es tuyo. Pertenece a quien esté mirando ahora. Pertenece a quien aún tenga tiempo de hacer algo con esta información antes de que las fechas que voy a revelar se conviertan en solo una descripción de lo que ya sucedió. Perdón si lloré demasiado, lloraré más en los próximos videos. No puedo hablar de lo que vi sin revivirlo todo, pero continuaré, porque mayo se acerca y con él todo lo que vi. Antes de contarles lo que vi, necesito decirles quién soy, no porque sea importante, todo lo contrario. Necesito decirles quién soy para que entiendan por qué Dios me eligió, porque cuando escuchen mi historia comprenderán que no había nada en mí que justificara esta elección según los estándares del mundo, sin diploma, sin título, sin plataforma, sin público. Soy Ashley Collins, tengo 25 años. Crecí en una familia sencilla, sin dinero de sobra, sin vacaciones, sin nada especial. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica. Mi madre limpiaba casas ajenas para ayudar con los gastos. Aprendí desde pequeña que la vida no te da nada gratis y que quejarse no cambia nada, así que te levantas, trabajas y agradeces lo que tienes. Así me criaron, así vivo hasta el día de hoy. Y fue precisamente a este tipo de persona a quien Dios eligió para llevar lo que estoy a punto de contarle. No a alguien famoso, no a alguien poderoso, una chica de 25 años que se levanta temprano, cuida a los ancianos y vuelve a casa cansada todas las noches. Esa soy yo. Y esa era yo cuando Jesús me detuvo en medio de 11 minutos de agonía y me dijo lo que le iba a pasar a este país. Comencé a cuidar ancianos a los 18 años, casi por casualidad. Una vecina necesitaba a alguien que cuidara a su madre durante el día y me preguntó si me interesaba. Acepté porque necesitaba el dinero. Me quedé porque descubrí algo que no esperaba encontrar. ¿Vale? Descubrí que esta mujer tenía más que enseñarme que nadie que hubiera conocido antes. Había vivido guerras, había perdido hijos, había enterrado a su marido y se había mantenido firme, había atravesado décadas que yo solo conocía por los libros y había salido adelante con una fe que no era frágil, no era decorativa, era la fe de alguien que había sido verdaderamente puesta a prueba y no se había rendido. Me senté a su lado durante 2 años,
Escuché cada historia, sostuve cada mano temblorosa, aprendí que envejecer no es debilidad, es acumulación, es el peso de todo lo que has vivido, llevado en un cuerpo que ya no tiene la misma fuerza que antes, pero que aún conserva el mismo corazón. Cuando murió, lloré como si hubiera perdido a alguien de mi propia familia, porque así fue. Después de ella vinieron otros, siempre venían otros, porque cuando uno cuida a alguien con verdadero respeto, sin prisa, sin hacer eso que hacen algunos de tratar a los ancianos como niños, la noticia se corre, las familias hablan, los nombres circulan. He cuidado a hombres que construyeron empresas y que al final de sus vidas ya ni siquiera podían abrocharse las camisas. He cuidado a mujeres que criaron solas a 8 hijos y que al final lloraron de soledad porque esos 8 hijos tenían sus propias vidas y solo aparecían en Navidad si no llovía. He cuidado a veteranos que nunca hablaron de la guerra con nadie y que, de repente, a las 3 de la mañana, me contaron cosas que habían guardado durante 50 años porque yo era la única persona allí que tenía tiempo para escuchar. Cada una de estas personas me dio algo, cada una dejó algo dentro de mí. Y cuando estuve en ese lugar con Jesús y Él me preguntó por qué creía que había sido elegida, la única respuesta que pude dar fue esta, que aprendí a quedarme, que aprendí a no huir de lo difícil. Aprendí que la presencia es la forma más pura de amor que existe. He sido cristiano desde que tengo memoria. Me crié en la iglesia. Rezo todos los días, no por obligación, sino por necesidad, ya que es la única conversación del día en la que sé que estoy siendo completamente honesto porque no hay manera de mentirle a Dios y dejé de intentarlo hace mucho tiempo, pero necesito ser honesto contigo sobre algo. Lo que Jesús me mostró en esos 11 minutos contradice algunas cosas que me enseñaron en la iglesia, no contradice la Biblia. Contradice la interpretación que ciertas personas hacen de la Biblia para mantener a otros callados, obedientes y temerosos. Y cuando regresé y comencé a contar lo que vi, la primera resistencia no vino de extraños, vino de mi propia comunidad, vino del lugar donde pensé que sería mejor comprendido. Y eso dolió de una manera que todavía duele, porque cuando regresas de 11 minutos exhausto, con el corazón lleno de lo que Dios te mostró, y lo primero que escuchas es a alguien diciéndote que te calles, algo se rompe dentro de ti que tarda mucho tiempo en sanar. Pero no me hizo perder la fe, me hizo perder la ingenuidad y quizás eso era necesario. Quiero hablar de las personas mayores a las que cuido ahora. Quiero hablar de ellas porque parte de lo que Jesús me mostró tiene que ver con ellas, ¿vale? Tiene que ver con los olvidados, ¿vale? Con los invisibles, con las personas a las que el mundo arrinconó y decidió que ya no tenían nada más que aportar. Vi allá arriba, durante las visiones, lo que les sucederá a los más vulnerables cuando todo empiece a derrumbarse. Vi hospitales sin electricidad, vi residencias de ancianos sin personal porque todos se fueron intentando sobrevivir. Vi ancianos solos en habitaciones oscuras esperando a alguien que no llegó y lloré allí, lloré de verdad porque conocía esos rostros, no a esas personas en concreto, pero ese tipo de rostro, el rostro de alguien que pasó toda su vida siendo fuerte y que ahora necesita ayuda y no tiene a nadie. Conozco ese rostro, lo veo cada semana y por eso cuando Jesús me dijo que volviera y contara, no pensé primero en los jóvenes, los poderosos, los que tienen recursos, pensé en ellos, pensé en las personas a las que cuido. Pensé en quién necesitará más a alguien a su lado cuando todo esto comience. Así que esta soy yo, una chica sencilla que cuida de gente sencilla en un mundo que no les presta mucha atención a ninguno de los dos. No tengo nada que me califique para estar aquí frente a esta cámara contándoles lo que estoy a punto de contarles, excepto una cosa, yo estuve allí, lo vi y regresé. Y lo que regresé conmigo no es mío, es suyo. Pertenece a cada persona que está viendo este video ahora mismo, sea joven o viejo, sea creyente o no. No les pido que me crean ahora, les pido que escuchen, porque lo primero que voy a describir sucederá en mayo. Y cuando suceda, como lo voy a describir, con los detalles que les voy a dar, recordarán a esta chica de 25 años llorando frente a una cámara y comprenderán que esto no fue invento de nadie. Perdón por las lágrimas, hay más por venir, pero continuaré, porque necesito continuar. Era un jueves típico
Me levanto temprano todas las mañanas y ese jueves no fue diferente. Preparé café, recé, tomé mi bolso con los suministros de cuidado, los medicamentos separados en pequeños recipientes con el nombre de cada paciente, las notas del día anterior, todo organizado como he aprendido que debe estar organizado, porque cuando cuidas a alguien que depende de ti, no hay lugar para la negligencia. La motocicleta de mi hermano estaba en el garaje porque mi camioneta estaba en el taller. Me dijo que estaba bien, sabía que no lo estaba, porque mi hermano dice que todo está bien cuando quiere un favor, pero no tenía otra opción. Me puse el casco, arranqué el motor y partí. La carretera estaba mojada por la lluvia que había caído durante la noche y que aún no había cesado del todo. Seguía siendo una llovizna fina, de esas que ves y piensas que no es nada, pero que hacen que el asfalto sea traicionero de una manera que solo descubres cuando es demasiado tarde. Conduje despacio, estaba atenta, no estaba en mi teléfono, no estaba distraída. A veces las cosas suceden no por descuido, sino simplemente porque tenían que suceder. Y esa mañana tenía que suceder. La curva no era pronunciada, era una curva que había tomado cientos de veces en esa carretera, una curva que conocía de memoria, que tomaba automáticamente sin pensar. Pero el asfalto estaba mojado en un punto específico donde se había formado un charco a lo ancho de la carretera, y cuando la rueda trasera de la motocicleta tocó ese charco en movimiento, la física hizo lo que hace la física y no me pidió mi opinión. La rueda derrapó. Intenté corregir la trayectoria, no hubo tiempo. La motocicleta fue en una dirección y yo en la otra, y el asfalto se abalanzó sobre mi cuerpo con una velocidad que no dejó espacio para ningún pensamiento, ninguna plegaria, ninguna palabra, ningún grito, solo el impacto. El lado izquierdo de mi cuerpo golpeó primero, el casco golpeó después, y bueno, entonces hubo un segundo, tal vez menos de un segundo, en el que todavía estaba consciente, en el que todavía estaba presente dentro de mi cuerpo, sintiendo el dolor, la conmoción y el frío del asfalto mojado contra mi piel. Y entonces no hubo nada más, el cuerpo permaneció. Yo me había ido, nadie lo vio en ese momento, la carretera estaba vacía en ese tramo, la motocicleta estaba volcada en el arcén. Yo permanecí sobre el asfalto. La lluvia seguía cayendo como si nada hubiera pasado, porque para la lluvia no había pasado nada. El primer coche que pasó unos minutos después se detuvo. La mujer que conducía pidió ayuda de inmediato. Se quedó a mi lado hasta que llegó la ambulancia, me lo contó después en el hospital, sujetándome la mano aunque no me conocía. Ni siquiera sabía mi nombre, ni siquiera sabía si despertaría. Cuando llegaron los paramédicos, mi corazón ya se había detenido. Trabajaron allí mismo, sobre el asfalto. Trabajaron durante 11 minutos antes de lograr que volviera a latir. 11 minutos en los que mi cuerpo estuvo sobre el asfalto mojado de una carretera, con una mujer desconocida sujetándome la mano, y 11 minutos en los que estuve en un lugar completamente diferente, recibiendo información que cambiaría todo lo que sabía sobre lo que estaba a punto de suceder en este mundo. Necesito hablar de esos 11 minutos de este lado antes de hablar de lo que pasó del otro. Los médicos me explicaron después qué le ocurre al cerebro cuando se le priva de oxígeno durante tanto tiempo. Me hicieron pruebas, me hicieron preguntas, me pidieron que repitiera secuencias de números, que recordara palabras, que identificara objetos. Lo hice todo bien. Salí de esos 11 minutos sin ningún daño neurológico detectable, lo cual, según el médico, era estadísticamente improbable dado el tiempo sin circulación. Usó esa palabra, improbable. La escribió en el informe. Lo oí decírselo a la enfermera pensando que no le prestaba atención. Improbable. Recordé esa palabra, porque lo que recordé en esos 11 minutos también es improbable. Tampoco tiene explicación según los estándares de lo que se espera. Además, está más allá de lo que cualquier prueba puede medir. Y quizás sea precisamente por eso que sucedió así, porque Dios no necesita la aprobación de los médicos para hacer lo que hace. En el hospital, una vez que me estabilicé, llegó mi madre. Entró en la habitación y me miró fijamente durante un buen rato sin decir nada.
con esa mirada maternal que uno reconoce al instante, la mirada de alguien que casi pierde algo invaluable y aún está asimilando el hecho de que no lo perdió. Me tomó de la mano, me preguntó si tenía dolor. Le dije que no. Me preguntó si recordaba lo que había pasado. Le dije que sí. Y entonces preguntó con esa voz baja que usan las madres cuando preguntan algo cuya respuesta temen escuchar. ¿Viste algo? Y la miré. Y ella me miró. Y supe en ese momento que ya sabía la respuesta antes de preguntar, que las madres saben estas cosas. Dije, vi. Cerró los ojos, me apretó la mano con más fuerza y nos quedamos así un rato sin decir nada más. Pasé 2 días en el hospital, 2 días mirando al techo, sintiendo las visiones dentro de mí con una claridad inquebrantable, cada detalle firme, cada fecha en su lugar, cada imagen intacta como si estuviera impresa en mi mente con tinta que no se desvanece. No dormí mucho, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, las visiones regresaban con la misma fuerza, no como pesadillas, no con miedo, sino con una urgencia que me decía que cada hora que permanecía en silencio era una hora menos para alguien que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Salí del hospital la mañana del tercer día, tomé la Biblia, me senté en mi cama en mi habitación, oré durante una hora y luego tomé prestada la cámara y comencé a grabar. No porque sea valiente, porque no tenía otra opción, porque cuando regresas de donde yo regresé cargando con lo que cargo, el silencio ya no es una opción. El silencio se convierte en complicidad y no seré cómplice de lo que está por venir por falta de valor para abrir la boca. Intentaré describir lo que pasó cuando mi cuerpo yacía sobre el asfalto y me fui. Lo intentaré, pero primero necesito que entiendas que cualquier cosa que diga aquí será menos de lo que realmente fue. Es como intentar meter el océano en un vaso. El vaso no puede contenerlo, las palabras no pueden contenerlo, pero usaré las que tengo porque son las que tengo y porque son mejores que el silencio. No había túnel, no había luz al final de nada. Un segundo estaba cayendo sobre el asfalto y al siguiente estaba en otro lugar, sin pasaje, sin transición. El lugar era real, más real que cualquier cosa que haya tocado, visto o sentido en 25 años de vida. El suelo bajo mis pies tenía una solidez que hacía que el asfalto pareciera papel. El aire tenía una claridad que hacía que el aire de aquí pareciera humo. Miré mis manos. Eran mis manos, las mismas manos que bañaban a los ancianos, que preparaban medicinas, que sostenían otras manos durante noches difíciles. Sabía que mi cuerpo estaba sobre el asfalto allá abajo. Y lo extraño es que saber que estaba muerto no me asustó. Me produjo una calma que nunca antes había sentido en mi vida. Él caminaba hacia mí y no voy a intentar describir cómo era porque no puedo. Y cualquiera que diga que puede miente. Es como intentar describir el sol mirándolo directamente. Lo que sí diré es que cuando me miró, me sentí vista de una manera que nunca antes me habían visto, no juzgada, vista. Él conocía cada detalle de mí, cada error, cada noche solitaria, cada oración dicha sin estar segura de que alguien escuchara y lo sabía todo y, sin embargo, caminó hacia mí sin dudarlo. Dijo mi nombre, Ashley, y mi nombre en su voz sonó como si siempre hubiera sido su palabra. Y luego dijo, lo que te voy a mostrar sucederá. No es una advertencia que se pueda ignorar, es lo que viene y volverás y lo contarás. No porque seas especial, Ashley, sino porque has pasado 7 años aprendiendo a estar al lado de personas que el mundo ignoró. Ahora estarás al lado de este mensaje cuando el mundo intente ignorarlo también. Y entonces él me lo mostró. Vi Estados Unidos desde arriba. Vi las ciudades, las carreteras, los ríos, todo con una claridad asombrosa. Y había partes de lo que veía que estaban oscuras, como si fragmentos del país hubieran sido borrados. Y antes de que él me mostrara nada, ya entendía qué eran esas partes oscuras. Eran lo que iba a suceder, eran los lugares donde la vida tal como existe hoy se detendría antes de finales de mayo y la oscuridad no era pequeña, no estaba aislada, era grande, estaba extendida, era el tipo de oscuridad que uno mira y comprende de inmediato que lo que está por venir no es un evento, es una secuencia, una cosa lleva a la otra y así sucesivamente hasta llegar a un punto del que no hay retorno a lo que existía antes.
Me quedé allí 11 minutos de este lado del tiempo. No sé cuánto tiempo pasó allí. El tiempo allí no funciona como aquí. No había reloj, no había sensación de urgencia ni de demora. Había presencia. Estaba lo que él me mostró. Estaba el peso creciente de cada visión que se sumaba a las anteriores dentro de mí como capas de algo que sabía que llevaría para siempre, no como una carga, sino como una responsabilidad, una carga que llevas contra tu voluntad, una responsabilidad que llevas porque entiendes que es tuya. Y cuando las visiones terminaron y él me miró por última vez, antes de que regresara, no quería irme, no quería volver al asfalto, a la lluvia, al cuerpo frío, a la vida de despertar temprano y cuidar a los ancianos y existir en un mundo que estaba a punto de cambiar de una manera que ahora sabía. Pero él no me preguntó si quería, porque no se trataba de lo que yo quería, se trataba de lo que era necesario, y lo que era necesario era que regresara y contara, y eso es lo que estoy haciendo ahora, con lágrimas, con miedo, con la absoluta certeza de alguien que estuvo allí y regresó sabiendo lo que sabe. Voy a contarte lo que vi, te lo contaré con las palabras que tengo, sin adornos, sin dramatismo, porque lo que vi ya es suficientemente dramático sin que yo tenga que añadir nada. Jesús me mostró lo que está por venir. Eventos conectados, todo parte de una secuencia que cuando entiendes el orden también entiendes que no es una coincidencia, no es una serie de cosas independientes que sucedieron al mismo tiempo. Es una cosa que lleva a otra, que lleva a otra, hasta que llega a un punto en que el mundo que existe hoy ya no existe. Empezaré con la guerra, no porque fuera lo primero que me mostró, sino porque es lo más fácil de entender, porque la guerra es algo que la gente ya conoce, ha visto en las noticias, ya ha procesado como concepto. Lo que viene después de la guerra es lo más difícil de escuchar, pero hay que decirlo y se dirá, aunque me tiemble la voz al decirlo, aunque se me salten las lágrimas, te lo voy a contar todo, porque necesitas saberlo todo antes de que las fechas que voy a mencionar se conviertan simplemente en una descripción de lo que ya ha sucedido. La guerra comienza en mayo, no de repente, no de la nada, comienza como realmente comienzan las guerras, no con un solo disparo, sino con una serie de decisiones tomadas por personas en salas cerradas que reducen las opciones hasta que solo queda una, y esa opción es disparar. Vi una sala, vi hombres alrededor de una mesa, vi mapas en la pared, vi rostros con esa expresión que tienen los hombres cuando ya han decidido y solo están construyendo la justificación para lo que ya quieren hacer. Estados Unidos atacará a Irán. No voy a decirles que Irán es inocente, no voy a decirles que Estados Unidos está equivocado. Jesús no me mostró quién tiene razón, ¿vale? Me mostró lo que sucede. Y lo que sucede es una guerra que comienza como un ataque calculado, con ese lenguaje que los gobiernos usan para que la destrucción suene técnica y limpia y que en días se transforma en algo que ya nadie controla. Irán responde, los aliados de Irán responden, los aliados de Estados Unidos responden, y lo que era un ataque se convierte en una guerra, y lo que era una guerra se convierte en algo que ya no tiene un nombre simple. Vi a jóvenes siendo enviados allí, vi rostros, vi manos sosteniendo fotos familiares antes de abordar, vi a madres en los aeropuertos con esa mirada que toda madre tiene cuando ve a su hijo partir a un lugar del que tal vez no regrese. Una mirada que intenta ocultar porque no quiere que cargue con el peso de su miedo. Vi a estos jóvenes llegar a un país al otro lado del mundo para luchar en una guerra decidida por personas que no lucharán en ella. Y mientras estos jóvenes estaban allí, su propio país se desmoronaba, porque la guerra no solo estaba allá afuera, también estaba aquí, en los recursos que se enviaban, en el combustible que iba a los aviones militares mientras los camiones de suministro se detenían por falta de diésel, en la atención del gobierno que se centraba en mapas y estrategias militares, mientras ciudades enteras esperaban una ayuda que nunca llegó. Eso es lo que hace la guerra, lo que las películas no muestran. No es solo lo que sucede en el campo de batalla. Es lo que sucede en casa cuando un país agota sus recursos para sostener un conflicto al otro lado del mundo mientras su propia gente sufre. Y entonces Jesús me mostró el número,
este es el momento en que te necesito aquí a mi lado porque no puedo hablar de esto sin sentir de nuevo el peso de ese momento. Me mostró el número con una voz que no era fría, no era distante, era la voz de alguien que sufre para decir lo que hay que decir porque sabe lo que ese número significa en rostros reales. 3% de toda la humanidad. 3% sobrevivirá a lo que venga después de la guerra. Dame un segundo, lo siento. Sé que estás mirando y que esto es difícil de escuchar, pero imagina llevar esto dentro de ti desde que regresaste. Imagina despertar cada mañana sabiendo este número. Imagina mirar a la gente en la calle, a tus pacientes, a tu madre y saber este número. Eso es lo que llevo cada día desde que regresé. No es un número abstracto, tiene un rostro, tiene un nombre, tiene personas reales dentro y algunas de esas personas están viendo este video ahora mismo y por eso estoy aquí, no para asustarte, para advertirte, porque una advertencia dada a tiempo sigue siendo una advertencia. La advertencia dada posteriormente es simplemente una descripción de lo que ya ha sucedido. El 3% no significa que el 97% vaya a morir a la vez, así no funcionan las cosas. Jesús me mostró la secuencia. La guerra lo desestabiliza todo. Los sistemas que mantienen la vida moderna en funcionamiento, energía, agua, alimentos, comunicación, salud, se construyeron sobre una base de estabilidad que la guerra destruye. Y cuando esa base desaparece, los sistemas caen uno tras otro como fichas de dominó. No todos a la vez, uno por semana, uno por mes. Cada caída hace que la siguiente sea más inevitable y las personas que sobreviven no son necesariamente las más fuertes, ni las más ricas, ni las mejor preparadas, en los términos en que normalmente se entiende la preparación. Jesús me mostró quiénes sobreviven. Los que sobreviven son los que tienen comunidad, los que no intentaron pasar por esto solos, los que entendieron de antemano que la única moneda que importa cuando todo lo demás pierde valor es la confianza entre personas que se preocupan las unas por las otras, no el oro, no las armas, no los búnkeres, comunidad, personas que se conocen, personas que se ayudan mutuamente, personas que decidieron antes del desastre que no dejarían a nadie atrás. Y vi a los ancianos. Necesito hablar de los ancianos porque me es imposible no hablar de ellos. Vi lo que les sucede a los más vulnerables cuando los sistemas colapsan. Vi residencias de ancianos sin personal, porque la gente se fue para intentar sobrevivir. Vi ancianos solos en habitaciones oscuras esperando a alguien que no llegó. Vi personas que habían dedicado toda su vida a ser fuertes, a criar hijos, a formar familias, a trabajar, a contribuir y que ahora necesitaban ayuda y no había nadie. Y lloré allí como llora un espíritu, porque conocía esos rostros. Y entonces Jesús me mostró algo diferente en medio de todo eso. Me mostró pequeños lugares, comunidades sencillas, grupos de personas que habían decidido de antemano cuidarse mutuamente y en esos lugares los ancianos no estaban solos, estaban rodeados, estaban protegidos, eran cuidados por personas que habían elegido quedarse y Jesús miró esos lugares con una mirada que no podré describir completamente. Era la mirada de alguien que ve exactamente lo que espera ver, de alguien que siempre supo que era capaz de ello, no sorpresa, reconocimiento. Necesito hablar de la Iglesia, no porque quiera crear confusión, no porque quiera atacar a nadie, sino porque lo que Jesús me mostró sobre la Iglesia estadounidense fue una de las cosas más difíciles de recuperar, más difícil que la guerra, más difícil que los números, porque la guerra la libran los enemigos y uno espera eso de los enemigos. Lo que sucede dentro de la Iglesia lo hacen personas que deberían ser familia. Vi a la Iglesia estadounidense dividida, no dividida como lo está ahora, verdaderamente dividida, dividida por una decisión que habrá que tomar cuando las cosas empiecen a desmoronarse. Una decisión que al principio parecerá insignificante, pero que será todo menos insignificante. Y vi a líderes que esperaba que estuvieran del lado correcto eligiendo el lado equivocado, no por malicia, por miedo. Y quizás eso sea peor que la malicia, porque uno reconoce la malicia y se aleja. El miedo usa el lenguaje de la prudencia y uno solo se da cuenta de lo que pasó cuando es demasiado tarde. Mi líder religioso me llamó 2 días después de publicar el primer video. Me dijo que estaba traumatizada,
que las experiencias cercanas a la muerte causan alucinaciones vívidas que parecen reales, que necesitaba descansar y terapia antes de hablar públicamente sobre cualquier cosa. Lo dijo con una voz tranquila y cariñosa que reconocí. Es la voz que la gente usa cuando quiere que te calles, pero no quiere que parezca que te están mandando callar. Y lo escuché todo. Lo dejé terminar y entonces dije, sé lo que vi. Se quedó en silencio un momento y luego dijo que si publicaba más videos ya no podría apoyarme dentro de la comunidad. Y dije, está bien, porque he aprendido de las personas mayores a las que cuido que hay momentos en la vida en los que tienes que elegir entre la aprobación de los demás y tu propia conciencia. Y aquellos que llegan al final de sus vidas habiendo elegido siempre la aprobación cargan con un peso que no desaparece con el tiempo. Lo que Jesús me mostró sobre la Iglesia no tenía que ver con las denominaciones. Se trataba de una elección mucho más sencilla y a la vez mucho más difícil que cualquier debate teológico. Se trataba de quién apoyará a los vulnerables cuando apoyarlos les cueste algo. Vi iglesias grandes, con estructura, con recursos, con un liderazgo organizado, haciendo tratos para asegurar su propia supervivencia institucional a cambio de silencio sobre ciertos asuntos. Vi líderes firmando documentos que no debían haber firmado. Vi congregaciones a las que se les aconsejaba confiar en el sistema cuando el sistema era precisamente el problema. Y vi gente buena dentro de esas iglesias, gente que amaba verdaderamente a Dios, aceptando esa guía porque confiaban en sus líderes y porque la situación era desesperada y cualquier solución parecía mejor que el caos. Ese es el peligro del miedo. Hace que las decisiones equivocadas parezcan razonables, pero también vi algo más. Vi pequeñas comunidades, grupos que se reunían en casas, en garajes, en salones de escuela, en grupos que no tenían estructuras elaboradas, un liderazgo poderoso ni recursos significativos, pero tenían algo que las grandes iglesias habían sacrificado por estabilidad institucional: confianza. Tenían ese tipo de relación entre personas que solo se construye cuando uno decide de verdad que la otra persona importa, que no la abandonarás cuando las cosas se pongan difíciles, que compartirás lo que tiene, incluso cuando es poco. Vi a estos grupos cuidando de sus ancianos cuando los sistemas fallaban. Vi a estas personas abriendo sus hogares, vi cómo se dividía la comida en porciones más pequeñas para que más gente pudiera comer. Vi el tipo de amor que la Biblia describe no como un sentimiento, sino como una acción, como una elección que se hace cada día, incluso cuando es inconveniente. Y Jesús miró a estos grupos y dijo, estos son míos, no porque hubieran elegido lo correcto, sino porque ya eran míos y por eso eligieron lo correcto. Quiero dirigirme directamente a quienes nos ven y asisten a la iglesia. No les digo que abandonen su iglesia, no digo que su líder sea malo, les digo que presten atención, que observen qué sucede cuando las decisiones se vuelven difíciles. ¿Vale? Que noten si el liderazgo de su comunidad guía a las personas hacia la unión o hacia la dependencia de estructuras externas. Que noten si los vulnerables, los ancianos, los enfermos, los que carecen de recursos están siendo incluidos en los planes o están siendo olvidados en la prisa por sobrevivir. Porque lo que vi allá arriba fue muy claro al respecto. La comunidad que sobrevive no es la que tiene más recursos, es la que tuvo el mayor compromiso con las personas más débiles dentro de ella, es la que decidió de antemano que nadie se quedaría atrás. Esta decisión no se puede tomar en medio del caos, debe tomarse ahora, mientras aún hay tiempo, mientras la elección todavía es una elección y no una reacción desesperada a una situación que ya ha llegado a un punto sin retorno. Mi líder no es mi enemigo. Quiero dejar eso claro. Es un hombre que tiene miedo, como todos, y que intenta proteger lo que ha construido de la mejor manera que sabe. Lo entiendo. Pero entender no significa estar de acuerdo. Y estar en desacuerdo no significa odiar. He aprendido de los ancianos a quienes aprecio que las relaciones más honestas son las que sobreviven al desacuerdo, que se puede estar profundamente en desacuerdo con alguien y aún así respetarlo.
sigo orando por él, sigo orando por mi comunidad, sigo orando por cada líder de cada iglesia estadounidense que tendrá que tomar una decisión difícil en los próximos meses y que necesitará una claridad que solo proviene de Dios y no de ningún cálculo institucional, porque lo que está por venir requerirá honestidad de cada persona sobre lo que realmente cree y lo que realmente está dispuesto a hacer por ello. Y esa honestidad es algo que no se encuentra en la hora del desastre si no se ha practicado antes. Se practica ahora en la vida cotidiana, en cada pequeña decisión de quedarse o irse. Hemos llegado al último punto y este es el más importante, no porque los demás no fueran importantes, lo eran, sino porque todo lo que he dicho hasta ahora solo tiene valor si produce algún resultado. Si lo hubieras escuchado todo y te hubieras quedado ahí parado, esperando a ver qué pasaba, entonces habría hablado en vano. Y no hablé en vano. No volví de entre los muertos, no cargué con todo esto, no me enfrenté a mi líder, no decepcioné a mi familia, no lloré delante de esta cámara más veces de las que puedo contar para que puedas cerrar el vídeo y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Así que ahora te voy a contar lo que Jesús me dijo que hicieron de forma diferente quienes sobrevivieron. No fue complicado, no requirió dinero que no tiene, no requirió conocimientos que no posee, requirió una decisión, una sola decisión tomada antes de que llegara el caos, la decisión de no afrontar lo que viene solo. Esa es la decisión. Todo lo demás viene después. Quienes tomaron esa decisión de antemano sobrevivieron. Quienes esperaron a actuar en medio del desastre descubrieron que en medio del desastre las decisiones ya no les pertenecen. Comunidad. Esa palabra apareció más veces en las visiones que cualquier otra cosa, más que preparación, más que recursos, más que cualquier estrategia de supervivencia que hayan leído. Comunidad, no seguidores, no una audiencia, no conexiones en línea, personas reales que conocen tu nombre, que viven cerca de ti, que sabrán que estás en problemas sin que tengas que escribirles porque se darán cuenta cuando no aparezcas. Este tipo de comunidad no se construye en días, no se construye en semanas. Se construye en meses de pequeñas y constantes decisiones de estar presente, de contribuir, de ser digno de confianza antes de que necesiten que confíen en ti. Y lo que me preocupa, lo que me ha quitado el sueño desde que regresé, es que el tiempo para construir esto se está agotando. No se acabó, todavía hay tiempo, pero no es ilimitado. Y cada semana que pasa sin que se tome esa decisión es una semana menos de construcción antes de que lo que vi empiece a suceder. Quiero dirigirme especialmente a quienes cuidan de alguien, a quienes tienen un padre anciano en casa, a quienes tienen una madre que vive sola, a quienes cuidan de un familiar que no puede valerse por sí mismo. Lo que vi en las reflexiones sobre los más vulnerables me persigue cada día. Vi lo que sucede cuando los sistemas de apoyo fallan y no hay nadie presente para llenar el vacío que dejan. Si tienes a alguien así en tu vida, lo más importante que puedes hacer ahora, antes que nada, antes de almacenar alimentos, antes de cualquier preparación material, es asegurarte de que esta persona no esté sola, que haya gente a su alrededor que se preocupe y que sepa lo que necesita, que la red humana que la rodea sea lo suficientemente fuerte como para funcionar cuando la red institucional ya no funcione. Esto no cuesta dinero, cuesta atención, cuesta tiempo, cuesta la decisión de que esta persona te importa lo suficiente como para reorganizar tus prioridades ahora. En cuanto a la preparación material, seré directo porque Jesús fue directo conmigo. Agua, comida, medicina. No digo que construyas un búnker, no digo que gastes dinero que no tienes. Digo que pienses honestamente cuántos días podrías mantener a tu familia y a quienes te rodean si las tiendas cerraran y los sistemas de distribución se detuvieran. Si la respuesta es menos de 30 días, ponte manos a la obra, no todo a la vez, poco a poco, una semana a la vez, un artículo a la vez, sin pánico, sin gastar más de lo que puedes permitirte, pero con constancia, con intención, con la conciencia de que prepararse no es falta de fe, prepararse es responsabilidad. Noé no esperó a que empezara a llover para construir el arca, la construyó de antemano, fue ridiculizado de antemano,
Y cuando llegó la lluvia, el arca estaba lista, no porque Noé dudara de Dios, sino porque Noé obedeció a Dios cuando la obediencia aún tenía un precio. Quiero hablarle a las personas mayores una última vez. Si están viendo este video y tienen más de 60, 70 u 80 años, quiero que sepan que lo que vi allí arriba no los mostró como víctimas, los mostró como personas que poseen algo que los jóvenes necesitarán desesperadamente cuando todo empiece a cambiar. Tienen experiencia en afrontar situaciones difíciles, recuerdan cómo vivía la gente antes, dependiendo de sistemas que ahora están fallando. Saben cosas que no se encuentran en ninguna aplicación, en ningún sitio web, en ningún video. Saben cómo conservar alimentos, saben cómo curarse sin un hospital, ¿vale? Saben cómo construir una comunidad desde cero porque vivieron en una época en la que la comunidad no era opcional. Ese conocimiento es un tesoro y lo que vi en las visiones fue ese tesoro siendo compartido, siendo transmitido, marcando la diferencia entre los grupos que sobrevivieron y los que no. No son una carga, son un recurso y las personas que lo rodean necesitan entenderlo antes de que sea demasiado tarde para escuchar lo que tienen que enseñar. He terminado. He dicho todo lo que tenía que decir. Lo dije con las lágrimas que me brotaron, con la voz temblorosa y con las pausas que necesitaba para respirar. Lo dije porque no tenía otra opción, porque volver de 11 minutos de estar muerta, cargando con lo que cargo y permanecer en silencio sería deshonesto con Dios, con las visiones, con cada persona que está viendo esto ahora y que aún tiene tiempo de hacer algo con lo que escuchó. No sé qué pasará con este video. No sé si llegará a 1000 personas o a 1 millón. No sé si me llamarán loca, mentirosa, traumatizada. Ya me han llamado todo eso y sigo aquí. Lo que sí sé es que cuando lleguen las fechas que mencioné y los eventos sucedan como los describí, alguien recordará a esta chica de 25 años llorando frente a una cámara y deseará haber actuado antes. Solo pido una cosa, una sola cosa. Si algo dentro de ti se movió mientras escuchaba, no te lo guardes. Envíalo a una sola persona, solo a una, porque a veces es un video enviado por alguien que se preocupó lo que despierta un corazón dormido. Se acerca mayo y aún hay tiempo suficiente para quienes decidan usarlo.